Señoras y señores, la vez pasada llegamos a la idea de no considerar el acto fallido en relación con la acción intencional que interrumpe, sino en sí mismo. Recibimos la impresión de que, en ciertos casos, parece delatar su propio sentido, y nos dijimos que, si pudiera confirmarse en un número mayor de casos que el acto fallido tiene un sentido, ese sentido pronto nos resultaría más interesante que la investigación de las circunstancias bajo las cuales el acto fallido se produce. Pongámonos nuevamente de acuerdo acerca de lo que queremos entender por el sentido de un proceso psíquico. Nada distinto de la intención a la que sirve y de su posición dentro de una serie psíquica. Para la mayoría de nuestras investigaciones podemos sustituir sentido también por intención o tendencia. ¿Fue entonces solo una apariencia engañosa o una elevación poética del acto fallido cuando creímos reconocer en él una intención? Permanezcamos fieles a los ejemplos del lapsus y pasemos revista a un número mayor de observaciones de este tipo. Allí encontramos categorías enteras de casos en los que la intención, el sentido del lapsus, se manifiesta con toda claridad, ante todo aquellos en los que lo contrario ocupa el lugar de lo que se pretendía. El presidente dice en el discurso inaugural: declaro cerrada la sesión. Eso es inequívoco. El sentido y la intención de su lapsus es que quiere cerrar la sesión. Él mismo lo dice, se estaría tentado de citar. Basta con tomarlo al pie de la letra. No me interrumpan ahora con la objeción de que esto no es posible, de que sabemos muy bien que no quería cerrar la sesión sino abrirla, y de que él mismo, a quien acabamos de reconocer como la instancia suprema, puede confirmar que quería abrirla. Ustedes olvidan que hemos convenido en considerar el acto fallido, en primer lugar, en sí mismo. Su relación con la intención que perturba solo se tratará más adelante. De lo contrario, incurren en un error lógico mediante el cual eliminan sin más el problema que está siendo examinado, lo que en inglés se llama begging the question. En otros casos, en los que no se ha incurrido propiamente en decir lo contrario, el lapsus puede, sin embargo, expresar un sentido opuesto. No estoy inclinado a reconocer los méritos de mi predecesor. Inclinado no es lo contrario de capacitado, pero constituye una confesión abierta, en agudo contraste con la situación en la que el orador debería hablar. En aún otros casos, el lapsus simplemente añade un segundo sentido al sentido intencionado. La frase suena entonces como una contracción, un acortamiento, una condensación de varias frases. Así, la dama enérgica, él puede comer y beber lo que yo quiero. Es casi como si hubiera dicho, él puede comer y beber lo que él quiere, pero ¿qué es lo que tiene que querer? En su lugar, quiero yo. Los lapsus dan a menudo la impresión de tales condensaciones, por ejemplo, cuando un profesor de anatomía, tras su conferencia sobre la cavidad nasal, pregunta si los oyentes lo han entendido y, ante la afirmación general, continúa. Lo creo difícilmente, pues a la gente que entiende la cavidad nasal se la puede contar incluso en una ciudad de millones con con los dedos de una mano. El discurso abreviado tiene también su sentido. Dice que solo hay una persona que lo entiende. A estos grupos de casos, en los que el acto fallido hace aparecer por sí mismo su sentido, se oponen otros en los que el lapsus no parece aportar nada que tenga sentido en sí mismo, y que, por ello, contradicen con energía nuestras expectativas. Cuando alguien por un lapsus deforma un nombre propio o produce una secuencia sonora inusual, estos fenómenos tan frecuentes parecen decidir de antemano, y en sentido negativo, la cuestión de si todas las acciones fallidas realizan algo dotado de sentido. Sin embargo, cuando se examinan más de cerca estos ejemplos, se advierte que la comprensión de tales deformaciones resulta fácil y que la diferencia entre estos casos más oscuros y los anteriores, más claros, no es en realidad tan grande. Un hombre, al ser preguntado por el estado de su caballo, responde: sí, es Odrao. Y luego añade que quizá dure todavía un mes.
Al preguntársele qué era lo que en realidad quería decir, explica que había pensado que se trataba de una historia triste. El choque entre dura y triste dio como resultado ese draw. Otro relata ciertos acontecimientos que desaprueba y continúa diciendo, pero entonces salieron a la luz hechos muy por cerdos. Ante las preguntas, confirma que quería calificar esos acontecimientos como porquerías. Salir a la luz y porquería se han combinado entre sí y han hecho surgir ese extraño por cerdos. ¿Recuerdan el caso del joven que quería acompañar a una dama desconocida? Nos habíamos tomado la libertad de descomponer esa formación verbal en acompañar y ofender, y nos sentimos seguros de esa interpretación sin exigir confirmación alguna. A partir de estos ejemplos, se advierte que también estos casos más oscuros del lapsus pueden explicarse por la concurrencia, la interferencia, de dos intenciones discursivas distintas. Las diferencias surgen solo porque, en un caso, una intención reemplaza por completo a la otra, como ocurre en los lapsus que dicen lo contrario, mientras que en otros casos debe contentarse con deformarla o modificarla, de modo que se producen formaciones mixtas, que, en sí mismas, aparecen como más o menos dotadas de sentido. Creemos haber captado ahora el secreto de un gran número de lapsus. Si nos aferramos a esta comprensión, podremos entender también otros grupos que hasta ahora resultaban enigmáticos. En la deformación de nombres propios, por ejemplo, no siempre podemos suponer que se trate de la competencia entre dos nombres similares y, sin embargo, distintos. Pero la segunda intención no es difícil de adivinar. La deformación de un nombre se presenta con bastante frecuencia fuera del lapsus. Intenta hacer que el nombre suene mal o que evoque algo bajo y constituye una forma conocida, o mala costumbre, de injuria, a la que la persona culta pronto aprende a renunciar, aunque no renuncia de buen grado. A menudo aún se la permite bajo la forma de un chiste, desde luego de muy escasa dignidad. Para mencionar solo un ejemplo estridente y desagradable de esta deformación de nombres, recuerdo que en estos tiempos el nombre del presidente de la República Francesa, Poincaré, ha sido transformado en Schweinscarré. Se trata de un juego de palabras, Schwein, cerdo, mezclado con Poincaré. Resulta entonces natural suponer también en el lapsus una intención injuriosa que se impone mediante la deformación del nombre. Explicaciones semejantes se nos imponen, siguiendo esta concepción, para ciertos casos de lapsus con efecto cómico o absurdo. Los invito a brindar por la salud de nuestro jefe. Aquí un clima solemne se ve inesperadamente perturbado por la irrupción de una palabra que suscita una representación poco apetecible, y difícilmente podamos suponer otra cosa, siguiendo el modelo de ciertas expresiones de insulto y desafío, que una tendencia quiere expresarse, una que se opone enérgicamente a la veneración ostentada y que, por ejemplo, quiere decir, no crean en eso, no es en serio, me importa un bledo el tipo, y cosas por el estilo. Algo muy parecido vale para los lapsus que transforman palabras inocentes en indecentes y obscenas, como a propósculo en lugar de a propósito, o caca de huevo en lugar de clara de huevo. Conocemos en muchas personas una tendencia semejante a deformar deliberadamente palabras inocentes en obscenas, en aras de una cierta ganancia de placer. Esto se tiene por ingenioso, y en realidad, cuando escuchamos algo así en alguien, primero debemos averiguar si lo ha dicho intencionalmente como un chiste o si se le ha escapado como un lapsus. Pues bien, parecería que con un esfuerzo relativamente pequeño hubiéramos resuelto el enigma de los actos fallidos. No son casualidades, sino actos psíquicos serios. Tienen su sentido, surgen por la acción conjunta, o quizás sea mejor decir, por la acción contrapuesta, de dos intenciones diferentes. Pero ahora también puedo comprender que ustedes quieran colmarme de preguntas y dudas, que deben ser respondidas y despejadas antes de que podamos alegrarnos por este primer resultado de nuestro trabajo. No pretendo en absoluto empujarlos a decisiones precipitadas. Examinemos todo con calma, en orden, una cosa tras otra. ¿Qué es lo que querrán decirme?
Si pienso que esta explicación vale para todos los casos de lapsus o solo para un cierto número, si esta misma concepción puede extenderse a los muchos otros tipos de actos fallidos, al leer mal, al escribir mal, al olvidar, al equivocarse al tomar algo, al extraviar objetos, etc. ¿Qué significado conservan entonces los factores de cansancio, excitación, distracción, perturbación de la atención frente a la naturaleza psíquica de los actos fallidos? Además, se observa que de las dos tendencias en competencia en los actos fallidos, una es siempre manifiesta, mientras que la otra no siempre lo es. ¿Qué se hace entonces para adivinar esta última? Y cuando se cree haberla adivinado, ¿cómo se demuestra que no es solo probable, sino la única correcta? ¿Tienen aún algo más que preguntar? Si no, continuaré yo mismo. Les recuerdo que, en realidad, no nos interesan demasiado los actos fallidos en sí. De su estudio solo queríamos extraer algo aprovechable para el psicoanálisis. Por eso planteo la pregunta: ¿qué tipo de intenciones o tendencias son estas que pueden perturbar a otras de tal manera? ¿Y qué relaciones existen entre las tendencias perturbadoras y las perturbadas? Así, nuestro trabajo comienza de nuevo, recién después de haber resuelto este problema. Entonces, si esta es la explicación de todos los casos de lapsus, me inclino mucho a creerlo, y precisamente porque cada vez que se investiga un caso de lapsus, se puede hallar una resolución de este tipo, pero tampoco puede demostrarse que un lapsus no pueda producirse sin un mecanismo semejante. Puede ser así. Para nosotros es teóricamente indiferente, pues las conclusiones que queremos extraer para la introducción al psicoanálisis se mantienen aun cuando, lo que ciertamente no es el caso, solo una minoría de los lapsus quedara sometida a nuestra concepción. La pregunta siguiente: si podemos extender a los otros tipos de actos fallidos lo que se nos ha revelado para el lapsus, quiero responderla de antemano afirmativamente. Ustedes mismos se convencerán de ello cuando nos dirijamos a examinar ejemplos de errores al escribir, al tomar algo, y así sucesivamente. Sin embargo, por razones técnicas, les propongo aplazar este trabajo hasta que hayamos tratado el lapsus mismo de manera aún más exhaustiva. La pregunta acerca de qué pueden seguir significando los factores puestos en primer plano por los autores, las alteraciones circulatorias, el cansancio, la excitación, la distracción, la teoría de la perturbación de la atención, cuando admitimos el mecanismo psíquico del lapsus que hemos descrito, merece una respuesta más detenida. Observen bien, no negamos estos factores. En general, el psicoanálisis casi nunca niega lo que se afirma desde otros lados. Por lo común, solo añade algo nuevo, y en ocasiones ocurre, ciertamente, que eso que antes fue pasado por alto y ahora se añade, resulta ser justamente lo esencial. La influencia de las disposiciones fisiológicas, dadas por un ligero malestar, por trastornos circulatorios, por estados de agotamiento, debe reconocerse sin dificultad para la producción del lapsus. La experiencia cotidiana y personal puede convencerlos de ello. Pero, ¿qué poco se explica con esto? Ante todo, no se trata de condiciones necesarias de la acción fallida. El lapsus es igualmente posible con plena salud y estado normal. Estos factores corporales tienen, pues, solo el valor de facilitaciones y favorecimientos para el peculiar mecanismo psíquico del lapsus. Para esta relación he empleado en una ocasión una comparación, que ahora repetiré porque no sé reemplazarla por otra mejor. Supongan que, en una noche oscura, caminara por un lugar solitario y allí fuera asaltado por un rufián que me quitara el reloj y la billetera, y que luego, como no he visto claramente el rostro del ladrón, presentara mi denuncia en la comisaría más cercana con estas palabras: la soledad y la oscuridad acaban de despojarme de mis objetos de valor. El comisario de policía podría responderme entonces: usted parece adherir ahí, injustamente, a una concepción extremadamente mecanicista. Presentemos mejor los hechos de este modo. Al amparo de la oscuridad, favorecido por la soledad, un ladrón desconocido le arrebató sus bienes.
La tarea esencial en su caso me parece ser que demos con el ladrón. Tal vez entonces podamos recuperarle lo robado. Los factores psicofisiológicos como la excitación, la distracción, la perturbación de la atención nos aportan, evidentemente, muy poco para los fines de la explicación. Son solo fórmulas hechas, biombos detrás de los cuales no debemos dejarnos impedir mirar. La cuestión es, más bien, ¿qué es lo que ha provocado aquí la excitación, la desviación particular de la atención? Las influencias sonoras, las semejanzas entre palabras y las asociaciones habituales que parten de ellas deben reconocerse nuevamente como significativas. Facilitan el lapsus al señalarle los caminos que puede recorrer. Pero si tengo un camino delante de mí, ¿queda con eso decidido, como algo evidente, que lo recorreré? Hace falta todavía un motivo para decidirme por él y, además, una fuerza que me impulse a avanzar por ese camino. Estas relaciones de sonidos y palabras son, por lo tanto, al igual que las disposiciones corporales, solo facilitaciones del lapsus y no pueden dar su verdadera explicación. Piensen, después de todo, que en una enorme mayoría de los casos, mi discurso no se ve perturbado por el hecho de que las palabras que utilizo recuerden a otras por semejanza sonora, de que estén íntimamente vinculadas con sus contrarias o de que despierten asociaciones habituales. Podría aún acudirse, con el filósofo Wundt, a la explicación de que el lapsus se produce cuando, como consecuencia del agotamiento corporal, las tendencias asociativas toman la delantera frente a la intención habitual del discurso. Esto podría oírse con agrado, si no lo contradijera la experiencia, según cuyo testimonio en una serie de casos faltan las facilitaciones corporales del lapsus y en otra, las facilitaciones asociativas. Pero me resulta especialmente interesante su pregunta siguiente. ¿De qué modo se establecen las dos tendencias que entran en interferencia entre sí? Probablemente no sospechan cuán cargada de consecuencias es. ¿No es cierto que una de las dos, la tendencia perturbada, es siempre indudable? La persona que comete el acto fallido la conoce y se reconoce en ella. Solo la otra, la perturbadora, puede dar lugar a dudas y reparos. Pues bien, ya hemos oído, y ustedes sin duda no lo han olvidado, que en una serie de casos esta otra tendencia es igualmente clara. Está indicada por el efecto mismo del lapsus, si tan solo tenemos el valor de dejar que ese efecto valga por sí mismo. El presidente que incurre en el lapsus diciendo lo contrario, es evidente que quiere abrir la sesión, pero es igualmente evidente que también quiere cerrarla. Esto es tan claro que no queda nada por interpretar. Pero ¿qué ocurre con los otros casos, en los que la tendencia perturbadora solo deforma a la original, sin llegar a expresarse por completo? ¿Cómo se adivina en ellos la tendencia perturbadora a partir de la deformación? En una primera serie de casos, de un modo muy sencillo y seguro, a saber, del mismo modo en que se establece la tendencia perturbada, esta se la hace comunicar directamente por el hablante. Después del lapsus, restituye de inmediato la formulación originalmente pretendida. Eso, Drau, no, eso dura quizá todavía un mes. Pues bien, la tendencia deformante se la hace expresar igualmente por él. Se le pregunta por qué dijo primero Drau. Drau es el comienzo de traurig, triste. Responde que quería decir que era una historia triste, y en el otro caso, en el lapsus Wortschwein. Schwein significa cerdo. Confirma del mismo modo que primero quería decir, eso es una porquería, pero luego se moderó y desvió hacia otra afirmación. La determinación de la tendencia deformante se ha logrado aquí, pues, con la misma seguridad que la de la tendencia deformada. Tampoco he recurrido a estos ejemplos sin intención. Se trata de ejemplos cuya comunicación y resolución no proceden ni de mí ni de alguno de mis partidarios. Sin embargo, en ambos casos fue necesaria una cierta intervención para favorecer la solución. Hubo que preguntar al hablante por qué se había equivocado de ese modo, qué tenía que decir acerca del lapsus. De lo contrario, quizá habría pasado por alto su lapsus sin querer aclararlo. Pero, interrogado, dio la explicación con la primera ocurrencia que se le presentó. Y ahora vean, esta pequeña intervención y su resultado constituyen ya un psicoanálisis y el modelo de toda investigación psicoanalítica que llevaremos a cabo en adelante.
¿Soy acaso demasiado desconfiado si sospecho que, en el mismo momento en que el psicoanálisis aparece ante ustedes, también el rechazo contra él levanta en ustedes su cabeza? ¿No sienten ganas de objetarme que la declaración de la persona interrogada, que ha cometido el lapsus, no es plenamente probatoria? Naturalmente, dirán ustedes, esa persona tiene el propósito de atender a la exigencia de explicar el lapsus, y entonces dice simplemente lo primero que se le ocurre, siempre que le parezca adecuado para tal explicación. Con ello no se habría dado prueba alguna de que el lapsus haya ocurrido realmente de ese modo. Podría haber sido así, sí, pero igualmente podría haber sido de otra manera. También podría habérsele ocurrido otra cosa, que encajara igual de bien, o quizá mejor. Es curioso cuán poco respeto tienen ustedes, en el fondo, por un hecho psíquico. Imaginen que alguien ha realizado el análisis químico de una determinada sustancia y ha obtenido de uno de sus componentes un peso determinado, tantos miligramos. De esa cantidad pueden extraerse conclusiones precisas. ¿Creen ustedes que a algún químico se le ocurriría objetar esas conclusiones con el argumento de que la sustancia aislada podría haber tenido también otro peso? Todo el mundo se somete al hecho de que fue justamente ese peso y no otro, y construye con confianza sobre él sus conclusiones ulteriores. Solo cuando se trata del hecho psíquico de que al interrogado se le ha ocurrido una determinada idea, ustedes no lo aceptan y dicen, también podría habérsele ocurrido otra cosa. Ustedes albergan todavía la ilusión de una libertad psíquica y no quieren renunciar a ella. Lamento encontrarme aquí en el más tajante desacuerdo con ustedes. Ahora bien, aquí ustedes se detendrán, aunque solo para retomar la resistencia en otro punto. Continúan diciendo, comprendemos que la técnica particular del psicoanálisis consiste en dejar que los propios analizados expresen la solución de sus problemas. Tomemos ahora otro ejemplo, aquel en el que el orador de una fiesta invita a la concurrencia a brindar por la salud del jefe. Ustedes dicen, la intención perturbadora es, en este caso, la de la injuria. Es ella la que se opone a la expresión de veneración. Pero eso sería una mera interpretación de su parte, apoyada en observaciones externas al lapsus. Si en este caso se interroga al autor del lapsus, no confirmará que pretendiera injuriar. Más bien, lo negará con energía. ¿Por qué no abandona usted su interpretación indemostrable frente a esta clara objeción? Bien, esta vez han dado con algo fuerte. Me represento al desconocido orador de la fiesta. Probablemente es un asistente del jefe homenajeado, quizá ya privat docent, docente universitario privado. Un hombre joven con las mejores perspectivas de carrera. Yo quisiera presionarlo para ver si no ha sentido, después de todo, algo que se opusiera a la exhortación de venerar al jefe. Pero ahí no llego muy lejos. Se impacienta y de pronto se lanza contra mí. Oiga, deje ya de una vez con sus interrogatorios, si no me voy a enfadar. Todavía va a arruinarme toda la carrera con sus sospechas. Simplemente dije aufstoßen, eructar, en lugar de anstoßen, brindar, porque en la misma frase ya había pronunciado 2 veces antes auf, prefijo auf. Eso es lo que Mehringer llama un eco, y no hay nada más que interpretar en ello. ¿Me entiende? Basta. Es una reacción sorprendente, una negativa verdaderamente enérgica. Veo que con el joven no hay nada que hacer, pero también pienso que delata un fuerte interés personal en que su lapsus no tenga ningún sentido. Tal vez ustedes también encuentren que no es correcto que se ponga inmediatamente tan brusco ante una investigación puramente teórica. Pero, en definitiva, dirán ustedes, él debe saber realmente qué quería decir y qué no. ¿Así? ¿Debe saberlo? Esa sería, quizá, todavía la pregunta. Ahora sí creen tenerme en sus manos. Así que esa es su técnica, los oigo decir. Cuando la persona que ha cometido un lapsus dice algo que a usted le viene bien, entonces la declara la última y decisiva autoridad al respecto. Él mismo lo dice. Pero cuando lo que dice no encaja con lo que a usted le conviene, entonces afirma de pronto que no vale nada, que no hay que creerle. Eso es cierto,
pero puedo presentarles un caso análogo en el que las cosas proceden de un modo igualmente escandaloso. Cuando un acusado confiesa su delito ante el juez cree en la confesión, pero cuando lo niega, el juez no le cree. Si fuera de otro modo, no existiría la administración de justicia, y pese a los errores ocasionales, tendrán que reconocer que este sistema es válido. Pero es que usted es el juez, y quien ha cometido un lapsus un acusado ante usted. ¿Es acaso un lapsus un delito? Tal vez no necesitemos rechazar por completo esta comparación. Pero observen hasta qué diferencias tan profundas hemos llegado al profundizar un poco en los problemas, aparentemente tan inocentes, de los actos fallidos. Diferencias que por el momento ni siquiera sabemos cómo conciliar. Les propongo un compromiso provisional basado en la analogía entre el juez y el acusado. Ustedes deben concederme que el sentido de un acto fallido no deja lugar a dudas cuando el propio analizado lo admite. A cambio, yo les concedo que no puede alcanzarse una prueba directa del sentido supuesto cuando el analizado se niega a dar información o, naturalmente, cuando no está disponible para proporcionárnosla. En ese caso, como en el ámbito de la justicia, estamos remitidos a indicios que pueden hacer una decisión más o menos probable. Pero puedo presentarle una rica selección de este tipo de pruebas indiciarias si me extiendo al amplio campo de los otros actos fallidos. Cuando alguien olvida un nombre propio que por lo demás le es familiar, o solo consigue retenerlo con gran dificultad pese a todos sus esfuerzos, se nos impone la suposición de que tiene algo en contra del portador de ese nombre, de modo que no le resulta grato pensar en él. Añada usted a esto las siguientes revelaciones de la situación psíquica en la que se produjo el acto fallido. Un señor I se enamoró sin éxito de una dama, quien poco después se casó con un señor X. A pesar de que el señor Y conoce al señor X desde hace ya bastante tiempo e incluso mantiene relaciones comerciales con él, olvida una y otra vez su nombre, de modo que en varias ocasiones tuvo que preguntar a otras personas por él cuando quiso cartearse con el señor X. El señor Y, evidentemente, no quiere saber nada de su rival afortunado. No debe pensarse en él. O bien, una dama pregunta al médico por una conocida común, pero la nombra por su apellido de soltera. Ha olvidado el apellido que adoptó al casarse. Luego confiesa que estaba muy descontenta con ese matrimonio y que no podía soportar al marido de esa amiga. Aún tendremos ocasión de decir muchas otras cosas sobre el olvido de nombres desde distintos puntos de vista. Por ahora, nos interesa ante todo la situación psíquica en la que se produce el olvido. El olvido de propósitos puede reconducirse, de manera completamente general, a una corriente opuesta que no quiere llevar a cabo el propósito. Pero así no pensamos solo nosotros en el psicoanálisis. Es la concepción general de las personas en la vida cotidiana a la que todos adhieren en la práctica, aunque luego la nieguen en la teoría. El benefactor que se disculpa ante su protegido diciendo que ha olvidado su petición no queda justificado ante él. El protegido piensa de inmediato, eso no le importa. Lo prometió, sí, pero en realidad no quiere hacerlo. En ciertas relaciones, por tanto, el olvido es también reprobado en la vida cotidiana, y aquí parece desaparecer la diferencia entre la concepción popular y la psicoanalítica de estas acciones fallidas. Imaginen a una ama de casa que recibe al invitado con las palabras: «¿Cómo? Hoy venía usted. Me olvidé por completo de que lo había invitado para hoy». O al joven que debería confesarle a su amada que olvidó cumplir la cita acordada la última vez. Seguramente no lo confesará. Preferirá inventar en el acto los obstáculos más inverosímiles que le impidieron acudir entonces y que después le hicieron imposible avisar. Que en asuntos militares, la excusa de haber olvidado algo no sirve de nada ni protege de castigo alguno. Lo sabemos todos y lo consideramos justificado. Aquí, de repente, todos los hombres están de acuerdo en que una determinada acción fallida tiene sentido y en cuál es ese sentido. ¿Por qué no son entonces lo suficientemente consecuentes esas comprensiones a las otras acciones fallidas y a reconocerse plenamente en ella?
Naturalmente, también hay una respuesta para esto. Si el sentido de este olvido de propósitos resulta tan poco dudoso incluso para el profano, tanto menos les sorprenderá encontrar que los poetas utilizan esta actuación fallida en el mismo sentido. Quien de ustedes haya visto o leído César y Cleopatra de B. Shaw, recordará que en la última escena, el César que se despide se ve perseguido por la idea de que todavía se había propuesto algo, pero que ahora lo ha olvidado. Finalmente se revela de qué se trata. De despedirse de Cleopatra. Esta pequeña invención del poeta quiere atribuir al gran César una superioridad que no poseía y a la que tampoco aspiraba. Ustedes pueden enterarse por las fuentes históricas de que César hizo venir a Cleopatra a Roma y que ella permaneció allí con su pequeño Cesarión cuando César fue asesinado, tras lo cual abandonó la ciudad huyendo. Los casos de olvido de propósitos son, en general, tan claros que resultan poco utilizables para nuestro propósito de derivar indicios sobre el sentido de la actuación fallida a partir de la situación psíquica. Volvámonos, por ello, hacia una actuación fallida particularmente equívoca y opaca, el perder y el extraviar. Que en el perder, una casualidad a menudo tan dolorosamente sentida, nosotros mismos debamos estar implicados con una intención, sin duda no le parecerá verosímil, pero existen numerosas observaciones como esta. Un joven pierde su lápiz, al que tenía en gran estima. El día anterior había recibido una carta de su cuñado que terminaba con las palabras: «No tengo por ahora ni ganas ni tiempo de apoyar tu ligereza y tu pereza». El lápiz era precisamente un regalo de ese cuñado. Sin esta coincidencia no podríamos, por supuesto, afirmar que en esa pérdida haya intervenido la intención de deshacerse del objeto. Casos semejantes son muy frecuentes. Se pierden objetos cuando uno se ha enemistado con quien los dio y ya no quiere ser recordado por él, o también cuando el propio objeto ya no agrada y se quiere crear un pretexto para reemplazarlo por otros nuevos y mejores. A la misma intención respecto de un objeto sirven, naturalmente, el dejarlo caer, romperlo o destrozarlo. Puede considerarse casual que un escolar pierda, estropee o rompa precisamente antes de su cumpleaños sus objetos de uso, por ejemplo, su cartera escolar o su reloj de bolsillo. Quien haya experimentado con suficiente frecuencia la angustia de no poder encontrar algo que él mismo ha guardado, tampoco querrá creer en la existencia de una intención en el extraviar. Y sin embargo, no son raros los ejemplos en los que las circunstancias concomitantes del extravío señalan una tendencia a eliminar el objeto, ya sea de manera transitoria o duradera. Quizá el ejemplo más bello de este tipo sea el siguiente. Un hombre joven me relata: «Hace algunos años hubo malentendidos en mi matrimonio. Yo encontraba a mi mujer demasiado fría y, aunque reconocía de buen grado sus excelentes cualidades, vivíamos uno junto al otro sin ternura. Un día me trajo de un paseo un libro que había comprado porque podría interesarme. Le agradecí ese gesto de atención. Prometí leer el libro, lo dejé en algún lugar y no volví a encontrarlo. Pasaron así meses, durante los cuales recordaba ocasionalmente ese libro extraviado y trataba en vano de hallarlo. Unos 6 meses después, enfermó gravemente mi querida madre, que vivía separada de nosotros. Mi mujer dejó la casa para cuidar a su suegra. El estado de la enferma se volvió serio y le dio a mi mujer ocasión de mostrarse desde sus mejores lados. Una noche regreso a casa entusiasmado por el desempeño de mi mujer y lleno de gratitud hacia ella. Me acerco a mi escritorio, abro sin una intención determinada, pero como con una seguridad sonámbula, un cajón preciso del mismo, y en la parte superior de él encuentro el libro, perdido durante tanto tiempo, el libro extraviado. Con la extinción del motivo, también llegó a su fin el estado de extravío del objeto. Señoras y señores, podría multiplicar indefinidamente esta colección de ejemplos, pero no quiero hacerlo aquí. En mi Psicopatología de la vida cotidiana, publicada por primera vez en 1901, encontrarán, de todos modos, una casuística sumamente abundante para el estudio de los actos fallidos. Nota al pie. Asimismo, en las recopilaciones de Maeder, francés, A. Brill, inglés, E. Jones, inglés,
Otto U. Sterke, holandés, entre otros. Todos estos ejemplos conducen una y otra vez al mismo resultado. Hacen verosímil que los actos fallidos tienen un sentido y muestran cómo puede conjeturarse o confirmarse ese sentido a partir de las circunstancias concomitantes. Hoy me limitaré a ser más breve, ya que nos hemos restringido a extraer del estudio de estos fenómenos un provecho con vistas a una preparación para el psicoanálisis. Solo debo detenerme aún en dos grupos de observaciones: en los actos fallidos acumulados y combinados, y en la confirmación de nuestras interpretaciones por acontecimientos que sobrevienen con posterioridad. Los actos fallidos acumulados y combinados son, sin duda, la floración más elevada de su género. Si se tratara de demostrar que los actos fallidos pueden tener un sentido, podríamos habernos limitado desde un comienzo a ellos, pues en su caso el sentido resulta inconfundible, incluso para una comprensión torpe, y sabe imponerse al juicio más crítico. La acumulación de manifestaciones delata una tenacidad que casi nunca corresponde al azar, pero que es muy propia de la intención. Finalmente, la sustitución de unas clases de actos fallidos por otras nos muestra qué es lo importante y esencial del acto fallido, no su forma ni los medios de los que se sirve, sino la intención a la que sirve y que busca realizarse por los caminos más diversos. Así quiero mostrarles un caso de olvido reiterado. E. Jones relata que una vez, por motivos que le eran desconocidos, dejó durante varios días una carta sobre su escritorio. Finalmente se decidió a enviarla, pero la recibió de vuelta del Dead Letter Office, oficina de cartas perdidas, porque había olvidado escribir la dirección. Tras ponerle la dirección, la llevó al correo, pero esta vez sin el sello postal. Y entonces tuvo que confesarse, finalmente, la aversión que sentía a enviar esa carta en absoluto. En otro caso se combinan un acto fallido por equivocación con un extravío. Una dama viaja con su cuñado, un artista famoso, a Roma. El visitante es muy agasajado por los alemanes residentes en Roma y recibe, entre otros obsequios, una medalla de oro de origen antiguo. La dama se siente ofendida porque su cuñado no aprecia suficientemente la hermosa pieza. Tras regresar a casa, relevada ya por su hermana, descubre al deshacer el equipaje que, no sabe cómo, se ha llevado consigo la medalla. Inmediatamente informa de ello por carta a su cuñado y le anuncia que al día siguiente enviará de vuelta a Roma lo sustraído. Pero al día siguiente la medalla está tan hábilmente extraviada que resulta imposible de encontrar y de enviar, y entonces a la dama le empieza a clarear qué significa su distracción, a saber, que quiere quedarse la pieza para sí misma. Ya antes les he referido un ejemplo de la combinación de un olvido con un error. Cómo alguien olvida una cita por primera vez y la segunda, con el propósito de no olvidar de ningún modo, se presenta a una hora distinta de la convenida. Un caso completamente análogo me lo ha contado, a partir de su propia experiencia, un amigo que, además de intereses científicos, cultiva intereses literarios. Dice: hace algunos años acepté ser elegido para el comité de una determinada asociación literaria porque suponía que la sociedad podría ayudarme alguna vez a lograr la representación de mi drama, y asistía regularmente, aunque sin mucho interés, a las reuniones que tenían lugar todos los viernes. Hace algunos meses recibí la confirmación de una representación en el Teatro de F, y desde entonces me ocurrió con regularidad que olvidaba las reuniones de aquella asociación. Cuando leí su escrito sobre estas cuestiones, me avergoncé de mi olvido, me reproché que era una bajeza ausentarme ahora que ya no necesitaba a esa gente y me propuse no olvidar de ningún modo el viernes siguiente. Recordé ese propósito una y otra vez, hasta que lo llevé a cabo y me encontré ante la puerta de la sala de reuniones. Para mi sorpresa estaba cerrada, la sesión ya había terminado. Me había equivocado en el día, ya era sábado. Sería lo bastante tentador reunir observaciones semejantes, pero continúo. Quiero permitirles echar una mirada a aquellos casos en los que nuestra interpretación debe aguardar su confirmación por el futuro. La condición principal de estos casos es, comprensiblemente,
que la situación psíquica presente nos sea desconocida o inaccesible a nuestra indagación. Entonces, nuestra interpretación solo tiene el valor de una conjetura, a la que nosotros mismos no queremos atribuir demasiado peso. Más tarde, sin embargo, ocurre algo que nos muestra cuán justificada estaba ya entonces nuestra interpretación. En una ocasión fui invitado como huésped a casa de una pareja de recién casados y oí a la joven esposa relatar entre risas su última vivencia. Cómo, al día siguiente de regresar del viaje, había vuelto a visitar a su hermana soltera para hacer con ella compras, como en tiempos anteriores, mientras el marido se ocupaba de sus asuntos. De pronto, dijo haberle llamado la atención un señor que caminaba por la acera opuesta y, empujando a su hermana, había exclamado: «Mira, allí va el señor L». Había olvidado que ese señor era, desde hacía ya algunas semanas, su esposo. Al escuchar este relato sentí un escalofrío, pero no me atreví a extraer la conclusión. La pequeña historia solo volvió a venirme a la memoria años más tarde, después de que ese matrimonio hubiera tenido el desenlace más desgraciado. Maeder relata el caso de una dama que, el día anterior a su boda, olvidó probarse el vestido de novia y solo lo recordó ya entrada la noche, para desesperación de la modista. Él pone este olvido en relación con el hecho de que poco después se divorció de su marido. Conozco a una dama, hoy divorciada de su esposo, que al administrar su patrimonio firmaba con frecuencia documentos con su apellido de soltera, muchos años antes de volver a adoptarlo realmente. Sé de otras mujeres que perdieron su anillo de boda durante el viaje de luna de miel, y también sé que el curso posterior del matrimonio otorgó sentido a esa casualidad. Y ahora, aún un ejemplo llamativo con un desenlace más favorable. Se cuenta de un célebre químico alemán que su matrimonio no llegó a realizarse porque olvidó la hora de la ceremonia y, en lugar de ir a la iglesia, se dirigió al laboratorio. Fue lo bastante sensato como para dejar las cosas en ese único intento, y murió soltero a edad avanzada. Quizá también se le haya ocurrido pensar que en estos ejemplos los actos fallidos han venido a ocupar el lugar de los omina, presagios, de los antiguos. Y, en efecto, una parte de los omina no eran otra cosa que actos fallidos, por ejemplo cuando alguien tropezaba o caía al suelo. Otra parte, ciertamente, tenía el carácter de acontecimientos objetivos y no el de acciones subjetivas. Pero usted no creería cuán difícil llega a ser a veces, ante un determinado suceso, decidir si pertenece a uno u otro grupo. El actuar sabe con tanta frecuencia disfrazarse de vivencia pasiva. Cada uno de nosotros que pueda mirar hacia atrás sobre una experiencia de vida prolongada, probablemente se dirá que se habría ahorrado muchas decepciones y dolorosas sorpresas si hubiera tenido el valor y la resolución de interpretar las pequeñas actuaciones fallidas en el trato entre las personas como presagios y de utilizarlas como indicios de sus intenciones aún ocultas. Por lo general, no se atreve uno a hacerlo. Se tendría la sensación de volver a caer en la superstición por el rodeo de la ciencia. Además, no todos los presagios se cumplen, y ustedes comprenderán por nuestras teorías que no necesitan cumplirse todos.